Septiembre de 2020. Diego Verdaguer, 69 años, una de las voces más queridas de América Latina, publica una fotografía en la que está besando a otra mujer y escribe, con sus propias palabras, que cumplió una fantasía. Debajo, en los comentarios, aparece alguien que nadie esperaba, su esposa, y escribe cuatro palabras, en público, donde México entero podía leerlas. Él nunca las respondió, nunca borró nada, y 16 meses después, estaba muerto, solo, en un hospital de Los Ángeles, sin haber visto a esa mujer en 8 meses. Las 4 palabras eran estas: dobles vidas no funcionan. Hoy vas a escuchar 7 verdades sobre Diego Verdaguer, y te voy a avisar cuando llegue cada una. La primera es una niña de 12 años que llegó a México a vivir con su padre y con la mujer que ocupaba el lugar de su madre. La segunda es una canción, la canción más famosa de ella, que no era una canción, era una acusación, y él la firmó. La tercera es una actriz de Hollywood, y una confesión en televisión abierta. Casi me desmayo, dijo él, y su esposa estaba escuchando. La cuarta es una mujer que hasta el día de hoy no tiene nombre, ni en un archivo, ni en una entrevista, ni en un obituario, y a nadie parece importarle. La quinta son esas 4 palabras. La sexta, 5 días después de su muerte, sus 2 hijas se sentaron frente a 2 cámaras distintas y dijeron cosas distintas sobre el mismo padre. Y la séptima es la que nadie contó. ¿Por qué murió solo? Aquí no te voy a inventar amantes, no te voy a inventar pleitos por dinero. Te voy a contar lo que él mismo confesó, en televisión, con su cara y su nombre, y lo que ella misma escribió, con su cuenta y su firma. Porque esto no es la historia de un villano, es la historia de un hombre que aprendió muy joven que irse era más fácil que quedarse, y pasó 50 años tratando de desaprenderlo. Casi lo logra, pero para entender por qué él no pudo contestarle esas 4 palabras, hay que volver a Buenos Aires, en 1972, donde un muchacho de 19 años entregó a su hija de 1 año. Buenos Aires, 26 de abril de 1951. Nace Miguel Atilio Bocadoro Hernández, hijo de Miguel Ángel Bocadoro Verdaguer y de Elodia María Hernández Pérez. Familia trabajadora, casa modesta, nada que anunciara 20 millones de discos. A los 17, graba su primer sencillo, Lejos del amor, y se inventa un nombre, Diego Verdaguer. Diego, porque así le decían. Verdaguer, por su padre. En marzo de 1970, lo eligen para representar a Argentina en el segundo Festival de la Canción Latina, en la Ciudad de México, en el Teatro Ferrocarrilero. Tiene 19 años. Contrato con Canal 13. Contrato de exclusividad con una disquera. Sueldo, aplausos. Y de un día para otro, se le cae todo. No le renuevan el contrato con Canal 13. No le renuevan el contrato con la disquera. Y el muchacho que la semana pasada cantaba en televisión, esta semana no tiene con qué comer. ¿Y qué hizo? Se puso a trabajar, de obrero, de vendedor ambulante, repartiendo volantes en la calle, y de albañil, cargando ladrillos, pegando ladrillos, con el oficio que le había enseñado su padre. Y en esos meses, se dejó el bigote. Detente y piénsalo un segundo. Ese bigote, el bigote que América Latina reconoció durante 50 años, en cada portada, en cada foto, en cada palenque. Ese bigote no nació en un escenario, nació en una obra en construcción. El hombre más elegante de la balada latina aprendió a sonreír mientras cargaba cemento. Y ahí, en esa etapa, tomó las 2 decisiones que marcarían todo lo demás. La primera, se casó. Tenía 18 años. Ella era estudiante de Derecho. La segunda, a los 19, fue padre. En 1971 nació María Jimena. Y en 1972 se fue. Escucha bien cómo lo explicó él. No lo digo yo. Lo dijo él, sentado frente a Gustavo Adolfo Infante, en el minuto que cambió mi destino. Dijo que ella no era feliz, que se deprimía mucho, que él le daba amor y que ella a veces no reaccionaba, que él no tenía la capacidad de resolverlo, que se sintió impotente. Y entonces dijo la frase: se me hizo fácil decir adiós.
Guarda esa frase. Guárdala, porque no es una frase sobre un divorcio. Es el manual de instrucciones de toda su vida. Cuando el dolor de una mujer no se podía arreglar, él se iba. Y aquí hay algo que hay que decir con todas sus letras, y lo voy a repetir cuando llegue la cuarta verdad. Esa es su versión, la de él. Ella nunca contó la suya. En esta historia, la única persona que jamás pudo responder es ella. Y sin embargo, la niña se quedó. Diego le pidió a la madre quedarse con su hija, y la madre aceptó. Jimena, de 1 año, se fue a vivir con él y con sus abuelos, en la casa de los Bocadoro. Él tenía 19 años, y criaba a una bebé mientras pegaba ladrillos. Esa es la contradicción que va a definirlo. El hombre que se iba era el mismo hombre que se quedaba. Ya lo escuchaste. Dobles vidas no funcionan. Pero para tener una doble vida, primero hay que aprender a irse. Y él aprendió a los 19. 3 años después de aquel adiós fácil, en un semáforo en rojo, en una calle de Buenos Aires, cruzó frente a su auto una muchacha de 18 años. Él la miró, ella lo miró, y él ya sabía perfectamente cómo despedirse. 1975. Ella se llamaba Amanda. Amanda Miguel. Tenía 18 años, y no tenía idea de quién era el hombre del auto. Él tenía 23, y ya empezaba a ser famoso en Argentina. Iba manejando, se detuvo en un semáforo, y vio pasar a 3 muchachas. Una de ellas volteó, dio la vuelta, las buscó, y las encontró en el lobby de un hotel. Y entonces ella le dijo una frase que les cambió la vida a los dos. Yo también canto. Él le pidió que cantara, y años después, contaría que cuando la escuchó, solo dijo, Dios santo. En diciembre de ese mismo año, se casaron por el civil. Piénsalo, 3 años antes, este hombre le había dicho adiós a su primera esposa y a su hija de 1 año. 3 años. Y ya estaba firmando otra vez. En 1976, graba el disco que lo lanza al mundo. El disco que contiene Volveré. Y con esa canción, Diego Verdaguer deja de ser un cantante argentino y se convierte en un fenómeno de toda América Latina. En 1980 se instala en México, y México lo adopta como si hubiera nacido aquí. Corazón de papel, La ladrona, Chiquilla, Tonta, 20 millones de discos vendidos, más de 20 discos de oro, y 3 nominaciones al Grammy Latino. Guarda ese dato, 3 nominaciones y 0 premios. El hombre que vendió 20 millones de discos nunca ganó nada, y no fue la única cosa que se le quedó a medias. En 1983 nace Ana Victoria, su hija con Amanda. En 1987 fundan su propia disquera y le ponen un nombre, Diam Music. Di por Diego, Am por Amanda. Detente y piénsalo. Hasta el nombre de su empresa era una declaración de amor. Y construyeron una casa, al sur de la Ciudad de México, en Tlalpuente, en medio de un bosque que ellos mismos sembraron. Y en el centro de esa casa dejaron un árbol gigante que no quisieron cortar. Construyeron alrededor de él. Le decían la casa del árbol. Si conoces el video de Simplemente Amor, donde Diego persigue a Amanda entre los árboles, ahí está. Esa casa existió. Recuerda esa casa. Vamos a volver a ella, cuando ya no exista. Porque mientras México los miraba y decía qué bonita pareja, dentro de esa casa estaba pasando otra cosa. Ella empezó a revisarle el teléfono. Y no lo digo yo, lo dijo ella. Año 2018. Diego Verdaguer tiene 67 años. Está en la cima del cariño popular. Y da una entrevista donde, sin que nadie lo obligara, sin escándalo, sin filtración, sin un periodista acorralándolo, lo dice. Confiesa que engañó a su esposa. Y usa una palabra que ya nadie pudo devolverle. Dijo, confesé mis pecados. Detente. Detente y piénsalo. Este hombre no fue descubierto. No lo cacharon. No hubo fotos, no hubo revista, no hubo paparazzi. Él lo contó, voluntariamente, en horario estelar, a los 67 años, con una carrera intachable y 43 años de matrimonio. ¿Por qué? ¿Por qué un hombre confiesa algo que nadie le estaba exigiendo? Guarda esa pregunta, porque la respuesta no está en lo que él dijo, está en lo que ella contestó. Y lo que ella contestó, años después,
es más duro que la confesión de él. Pero eso lo vas a escuchar cuando llegue la segunda verdad. Aquí no hay que acusar a nadie. No hace falta. Los dos lo dijeron. Él lo admitió. Ella lo perdonó. Los dos, con nombre y apellido, frente a una cámara. Lo que nadie ha contado es lo que costó. Y a partir de aquí, vamos una por una. 7 verdades. Empezamos por la persona que pagó la factura más cara de esta historia, y que no era ella. Era una niña de 12 años, con una maleta. Primera verdad. 1972. Buenos Aires. María Jimena Bocadoro tiene 1 año de vida. Su padre tiene 19. Su madre acaba de quedarse sola. Sus propios padres ya habían muerto. Y Diego toma una decisión que suena noble. Y lo es. Pero escucha el precio. Él mismo lo contó. Le pidió a la madre quedarse con la niña, porque ella estaba sola. Y la madre aceptó. Así que Jimena, de 1 año, no se va con su mamá. Y tampoco se va exactamente con su papá. Se va a vivir con sus abuelos. Don Miguel Ángel, doña Elodia, la hermana de Diego. Ellos la crían. Ellos le dan de comer, la bañan, la duermen. Diego vive ahí también. Pero Diego está cargando ladrillos. Diego está intentando volver a ser cantante. Él contó que la llevaba con él a las reuniones de la Sociedad de Autores. Una nena de 3 años, sentada entre adultos, esperando a su papá. Yo era muy feliz con la nena, dijo. Y después, la mamá rehizo su vida. Se volvió a casar. Iba a tener otro bebé. Y le pidió a Diego que le devolviera a la niña. Y él dijo que sí. Escucha cómo lo recordó, años después, frente a Gustavo Adolfo Infante. Dijo, yo hablé con mis padres. Dije, bueno, está bien. Y luego agregó 4 palabras más. Pero fue un error. Imagina la escena. Tienes 3 años. Vives con tus abuelos. Tu papá te lleva a todos lados. Y un día te suben a un auto. Y te llevan a otra casa, con otra familia, con un hermanito nuevo. Y ahora imagina la segunda escena. Tienes 12 años. Otro avión. Otro país. Llegas a México. Y la puerta te la abre una mujer que no es tu mamá, Amanda Miguel. Porque para entonces, tu papá ya tiene otra vida, otra esposa, otra casa. Y, en ese mismo año, otra hija. Ana Victoria acaba de nacer. Y a ti, a los 12 años, te mandan a estudiar a Suiza. Detente y piénsalo. Si eres padre, si eres madre, ¿cuántas veces se le puede pedir a una niña que empiece de cero? Y aquí viene lo que él mismo confesó. Y es una de las frases más honestas que dijo en su vida. Diego Verdaguer dijo que la batalla más difícil de su vida no fue la pobreza, no fue el fracaso, no fueron los contratos que no le renovaron. La batalla más difícil de su vida fue lograr que su hija y su esposa se llevaran bien. Y le tomó más de 30 años. 30 años. 3 décadas. Hasta que, ya en los últimos tiempos, Diego pudo decir con orgullo que la relación entre sus 2 hijas era más cercana que nunca. Que había amor, que había respeto. Lo logró. Pero mira el precio. Porque se me hizo fácil decir adiós, suena rápido, suena limpio, suena a una decisión de un momento. Y no lo es. Un adiós fácil siempre lo paga otro. Y en esta historia, lo pagó una niña. Dobles vidas no funcionan. Ni siquiera cuando las 2 vidas son buenas. Ni siquiera cuando el hombre las quiere a las 2. Y mientras esa niña aprendía a compartir a su padre, en un estudio de grabación de la Ciudad de México, la mujer que le había abierto la puerta estaba grabando la canción que la haría inmortal. Y esa canción no era una canción de amor, era un reclamo. Segunda verdad. Principios de los años 80. Amanda Miguel entra a un estudio y graba Él me mintió. Y no la canta, la grita. Tú la has escuchado 1000 veces. En una fiesta, en un taxi, en la radio, en una boda a las 3 de la mañana, cuando alguien pide esa. Toda una generación de mujeres en América Latina la hizo suya. Se convirtió en un himno de despecho, de traición, de mentira. Y durante 40 años, el público creyó que era ficción. Detente ahí. La próxima vez que la escuches en una fiesta, acuérdate de lo que te voy a decir ahora. Porque en 2018, sentado frente a una cámara de Univisión, Diego Verdaguer confirmó con su propia boca a quién le cantaba esa canción.
Dijo que la gente cree que Amanda se la canta a él. Y dijo, textual, sí me la cantó un poco. Y él mismo explicó por qué. Dijo que fue un poco pícaro al principio, que amaba profundamente a su mujer, pero que de repente era ojo alegre. Ojo alegre. Así llamó él a lo que ella convirtió en un grito. Y ahora escucha la respuesta de ella, la que te prometí, porque es más dura. En el programa de Primera Mano, con la periodista Adis Tuñón, Amanda Miguel contó su versión. Dijo que al principio llegó a ser muy dura, que le agarraba el teléfono para ver con quién hablaba y qué estaba haciendo. Ese teléfono, guarda ese detalle, porque el teléfono va a volver a aparecer en esta historia, en el peor momento posible. Dijo que su marido siempre le pidió perdón, que siempre le pidió que regresaran, y que por eso regresaron. Y después dijo la frase que lo cambia todo. Yo sé perfectamente las cosas que hizo y con quién las hizo. Me lo confesó a mí. ¿Con quién las hizo? Ella sabe los nombres. Ella siempre supo los nombres. Y decidió quedarse. Y hay una tercera voz. Según lo publicado por el medio Actitud Fem, el que fuera promotor de Amanda Miguel, Hervé Pompelo, declaró que él siempre lo presintió. Y explicó por qué, con una lógica que no admite discusión. Dijo que una canción como Él me mintió tiene que haber sido una experiencia personal, porque nadie la canta con esa entrega si no la vivió. Ahí lo tienes. El público creía que estaba escuchando una canción, estaba escuchando un expediente, y esto es lo que le da a esta historia su forma verdadera. Mientras él vendía millones de discos cantando al amor eterno, ella vendía millones de discos cantando la mentira de él. Los dos, en el mismo escenario. Los dos, agarrados de la mano. Los dos, sonriendo. Dobles vidas no funcionan. Y sin embargo, funcionaron 46 años. O eso parecía. Si acabas de llegar a este video, déjame ubicarte en 10 segundos. Porque lo que viene es lo más fuerte. Estamos contando 7 verdades sobre Diego Verdaguer. Ya van 2. La niña y la canción. Todavía falta la actriz de Hollywood. Y la confesión en televisión abierta que dejó helada a su esposa. Falta la mujer que hasta hoy no tiene nombre. Faltan las 4 palabras del título, las que ella le escribió en público. Faltan las 2 hijas que dijeron cosas distintas frente a 2 cámaras distintas. Y falta la 7ª, la que explica por qué murió solo. Quédate, porque ahora sí, viene el nombre que él nunca quiso decir. Y cuando un periodista se lo puso enfrente, Diego Verdaguer casi se desmaya. Tercera verdad. Un estudio de televisión. Cámaras encendidas. Frente a él, Gustavo Adolfo Infante. Diego Verdaguer acaba de confesar que le fue infiel a su esposa. Ya lo dijo. Ya no hay vuelta atrás. Y podría haber terminado ahí. Pero el periodista hace lo que hacen los periodistas. Pone un nombre sobre la mesa. Salma Hayek. Y Diego Verdaguer. No lo niega de golpe. No se ríe. No cambia de tema. Se queda. Y empieza a hablar de ella con una honestidad que incomoda. Dijo que fue un amor platónico, una inspiración en su vida. Y dijo algo más, algo que se le escapó y que ya nadie pudo devolverle. Casi me desmayo. Y después admitió lo que casi nadie admite. Dijo que la música, los proyectos, las canciones, habían sido pretextos. Pretextos para estar cerca de ella. Detente y piénsalo. Un hombre casado, delante de una cámara nacional, reconociendo que usó su propio trabajo como excusa para acercarse a otra mujer. Y su esposa iba a ver ese programa, como lo vio todo México. Pero aquí, escúchame bien, porque este canal no inventa. Aquí hay 2 versiones, y ninguna de las 2 es una prueba. La versión de él fue un amor platónico, una amistad cariñosa, una inspiración y nada más. Él lo dijo así, y lo sostuvo hasta el final. Negó que pasara de ahí, y aclaró que se había especulado con eso durante años sin que fuera cierto. La versión de ella, años después, Amanda Miguel declaró que aquello no fue más allá de unos besos. Esa es la versión de Amanda. No es un documento, no es una foto, no es una confesión de él. Es lo que ella dijo. Y hay una tercera persona en esta historia que nunca ha hablado. Salma Hayek jamás se ha pronunciado sobre el tema. Ni una entrevista, ni una línea, ni un desmentido, ni una confirmación. Nada. Así que nosotros no vamos a inventar la tercera versión.
Aquí están las dos que existen. Tú decides cuál te suena verdadera. Y escríbelo abajo, porque el país entero se dividió con esa respuesta. Y ahí estaba él, con el mismo bigote que se había dejado cargando ladrillos en una obra de Buenos Aires, confesando en horario estelar, a los 67 años, que otra mujer casi lo hace desmayarse. El mismo bigote, la misma cara, otra vida. Ahora fíjate en algo. Fíjate en qué discutió México durante días. Discutió si hubo algo con Salma Hayek. Discutió cuántos besos. Discutió si Amanda debía enojarse. Y nadie, absolutamente nadie, preguntó por la otra. Por la primera, dobles vidas no funcionan. Pero fíjate qué curioso. Cuando una doble vida se hace famosa, hasta las víctimas se vuelven famosas. Menos una, cuarta verdad. Y te advierto, esta no tiene escándalo. No tiene beso. No tiene foto para la miniatura. Esta es, simplemente, la más injusta. Hay una mujer en esta historia que no tiene nombre. Búscala. Búscala en internet. Ahora mismo, mientras me escuchas. Busca primera esposa de Diego Verdaguer. No vas a encontrar su nombre. No está en ningún periódico. No está en ninguna entrevista. No está en ninguna biografía. No estuvo en un solo obituario, de los cientos que se publicaron cuando él murió. Lo único que sabemos de ella cabe en 4 líneas. Que era estudiante de Derecho. Que se casó con él cuando él tenía 18 años. Que le dio su primera hija en 1971. Y que en 1972, él se fue. Eso es todo. 50 años de prensa del espectáculo, miles de entrevistas, y de ella solo sabemos lo que él contó. Y aquí es donde tengo que ser muy claro contigo. Según lo que el propio Diego contó en televisión, ella atravesaba una depresión que él no supo acompañar. Él dijo que le daba amor, y que ella a veces no reaccionaba. Él dijo que se sintió impotente. Esa es su versión. Y esto hay que decirlo con todas sus letras, aunque no venda. En esta historia, la única persona a la que jamás se le preguntó nada es ella. La única a la que se le contó su intimidad, su tristeza, su salud, que en televisión abierta, sin poder contestar. Se me hizo fácil decir adiós. Ahí está otra vez. La frase, el manual. Y guarda este detalle, porque es el más cruel de todo el video. Durante 40 años, millones de mujeres en América Latina cantaron «Él me mintió a todo pulmón», con el corazón roto, sintiéndose vengadas. 40 años cantándole a la traición, sin saber que antes de esa canción hubo otra mujer, y que a esa nadie le escribió nada. Ni una canción, ni un verso, ni un nombre. Ella se quedó fuera de la historia, y su hija de 1 año se quedó del otro lado de la puerta. Y ahora, casi 50 años después de aquel adiós fácil, viene la parte que te prometí desde el primer segundo. Porque la segunda esposa sí tenía nombre, sí tenía micrófono, sí tenía cuenta de Instagram. Y una tarde de septiembre de 2020, decidió escribirle 4 palabras, en público, donde todos pudiéramos leerlas. Quinta verdad, y esta es la del título. Retrocedamos primero. Año 2010. Diego Verdaguer, después de casi una década sin un gran éxito, regresa con una canción que le escribió y le produjo su amigo Joan Sebastián. Se llama Voy a conquistarte. Y para el videoclip, lo mandan a San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. La historia del video es sencilla. Él interpreta a un productor, y ella a una modelo. Se enamoran, y el video termina en una boda. Una boda de mentira, en una iglesia, con la gente del pueblo de espectadora. La novia era Galilea Montijo, y en el altar se besan. Un beso de ficción, en un video musical, entre 2 actores haciendo su trabajo. Ahí no hay escándalo, ahí no hay nada. Y quiero que esto quede clarísimo, porque no vine a manchar a nadie. Galilea Montijo no hizo absolutamente nada. Fue un trabajo, fue una escena. Y cuando Diego murió, ella lo despidió públicamente llamándolo un tipazo, y mandó su pésame a Amanda y a su hija. Ella no es el problema de esta historia. El problema llegó 10 años después. Septiembre de 2020. Plena pandemia. Diego Verdaguer tiene 69 años y decide desenterrar ese video. Sube a sus redes sociales una serie de fotografías de aquella grabación. Galilea, vestida de novia.
los dos posando, el detrás de cámaras. Y una foto en particular, la del beso. Y debajo, escribe un texto. Escribió que todos podemos crear una fantasía, que todos podemos crear en la vida una realidad deseada. Y entonces dijo, textual, que él quiso filmar y casarse, en la fantasía, con Galilea Montijo, y lo logró. Y remató con un consejo para sus seguidores, que siempre que deseen algo, lo postulen con fuerza y determinación, para que las cosas fluyan hacia ellos. Un hombre de 69 años, casado desde hacía 45, publicando una foto besando a otra mujer, y llamándolo una fantasía cumplida. Y entonces, entra ella. Amanda Miguel no llamó por teléfono, no lo enfrentó en la cocina, no lo esperó a que llegara a la casa. Se metió a los comentarios, como una fan más, como una desconocida más, en el mismo lugar donde miles de personas estaban aplaudiendo la publicación de su marido. Y escribió, solo que vos estás casado. Mejor no postules eso, postula otra cosa que sea más acorde a tu realidad. Y siguió, Galilea Montijo es divina, solo fue un video, y besos en todo caso se deberían evitar, por las dudas, y para evitar posibles ilusiones. Y dejó una línea que no admite interpretación. Yo no deseo volver a ver a mi esposo besándose con ninguna modelo, ni actriz, ni nada. Y luego, escribió las 4 palabras. Dobles vidas no funcionan. Ahí, en público, debajo de la foto, donde el mundo entero podía leerlas, donde sus hijas podían leerlas, donde sus fans podían leerlas. Y ahora quiero que te detengas conmigo en lo que pasó después. Porque lo que pasó después no fue nada. Diego Verdaguer no respondió, no contestó el comentario, no se defendió, no dio explicaciones, no pidió disculpas, y tampoco borró el texto. Lo dejó ahí, con la foto, con el beso, con el comentario de su esposa debajo, para siempre. Detente y piénsalo de verdad. Durante años, ella le revisaba el teléfono en silencio, buscando, sospechando, callando, y ahora ya no le revisaba el teléfono. Ahora le contestaba en el suyo, delante de todos. ¿Esos son celos? ¿O es otra cosa? Porque yo escucho esa frase, y no escucho a una mujer celosa de una conductora de televisión. Escucho a una mujer que lleva 45 años sabiendo qué hizo, y con quién lo hizo, diciéndole a su marido, en el único lugar donde ya no podía taparlo, que se le está viendo la costura. Dobles vidas no funcionan. No era un reproche por un beso. Era un diagnóstico de toda una vida. Y él no contestó, porque no tenía nada que contestar. 16 meses. Eso es lo que le quedaba de vida cuando ella escribió esa frase. 16 meses después de esas 4 palabras, Diego Verdaguer estaba muerto. Y 5 días después de su muerte, sus 2 hijas se sentaron frente a 2 cámaras distintas y dijeron cosas distintas. Sexta verdad. Y aquí necesito que me escuches con más cuidado que nunca, porque este es el terreno donde todo el mundo miente, exagera y se burla de un muerto. Nosotros no. Empecemos por lo que está documentado, con fecha y con sus propias palabras. Abril de 2020. Arranca la pandemia. Diego Verdaguer escribe en sus redes que quizá la vacuna sea el famoso COVID. Y remata, no, gracias. Ni el microchip, para nada. Octubre de 2020. En una entrevista con El Heraldo de México Televisión, dijo que pensaba que aquello era más peligroso de lo que decían, y que seguía pensándolo. Y dijo, textual, que creía que era algo creado por mentes perversas, algo manipulado. Esas son sus palabras, no las mías, no las interpreto. Ahí están. Diciembre de 2021. Diego viaja a Estados Unidos. Va a pasar las fiestas allá. Y va a terminar la postproducción de un disco de duetos que lo tenía ilusionado como un niño. Entre esos duetos, una nueva versión de La Ladrona, con Los Auténticos Decadentes. Ya había grabado las voces, ya había filmado escenas del video, solo faltaba entrar al estudio. Y en el trayecto, empieza a sentirse mal. Llega a Los Ángeles con un diagnóstico de COVID, y con la convicción absoluta de que se iba a recuperar. No se recuperó. El 27 de enero de 2022, Diego Verdaguer murió en Los Ángeles, California. Tenía 70 años. Y entonces empezó la guerra. 1 de febrero.
5 días después, su hija mayor, Jimena Bocadoro, aquella niña del departamento de Buenos Aires, habla con el programa Sale el Sol y dice sin titubear: mi padre no estaba vacunado, en absoluto. Yo sí estoy vacunada. Él no estaba vacunado. Horas después, responde la otra hija. Ana Victoria escribe en su página de Facebook que la agente de Relaciones Públicas de la familia no mintió, y dice textual que existe un certificado de vacunación. La agencia Associated Press verificó con sus representantes que ese mensaje era auténtico. Y hay más. La relacionista del artista, Claudia López Ibarra, declaró a los medios que sí estaba vacunado, pero que el virus lo atacó en Estados Unidos durante la variante Delta. Y del otro lado, la periodista Tanya Charry reportó en El Gordo y la Flaca, parada frente al hospital de Burbank, la versión contraria, que no estaba vacunado y que además tenía un problema de tiroides que le complicó todo. 4 voces, 2 versiones, un solo padre. Y esto es lo único honesto que se puede decir. Aquí existen 2 versiones. Su hija Jimena declaró que su padre no estaba vacunado. Horas después, Ana Victoria afirmó que sí existe un certificado, y la agencia AP verificó la autenticidad de su mensaje. Nosotros no podemos decidir cuál es la verdad. Solo podemos decir esto: 2 hijas dijeron cosas distintas, y no existe ninguna prueba de que alguna de las 2 haya mentido. 2 mujeres, destrozadas, enterrando al mismo hombre, y el mundo entero exigiéndoles un certificado. Y mientras eso pasaba, las redes eligieron una culpable, su viuda, porque Amanda Miguel también había compartido, públicamente, publicaciones en contra de los pasaportes obligatorios de vacunación. Eso está documentado. Eso lo hizo. Y entonces, en pleno duelo, empezaron a escribirle que ella tenía la culpa, que ella lo había matado. Nosotros no vamos a hacer eso. Porque señalar a una mujer que acaba de enterrar a su esposo no es periodismo, es crueldad. Y además, porque están discutiendo la pregunta equivocada. Toda América Latina se pasó semanas discutiendo si Diego Verdaguer se había vacunado o no. Y nadie hizo la única pregunta que importaba. ¿Por qué, cuando ese hombre entró al hospital, llevaba 8 meses sin ver a la mujer de su vida? Séptima verdad. Y esta no la contó ningún periodista, la contó ella. Vámonos a abril de 2021, 8 meses antes del final. La pandemia sorprendió a Diego Verdaguer y a Amanda Miguel en 2 países distintos. Ella se quedó en Estados Unidos. Tenía que atenderse. Problemas en las cervicales. Una operación por unos nódulos. Cosas que no podían esperar. Y él se quedó en México, porque tenía un disco entre manos. El proyecto que lo tenía ilusionado. Y entonces cerraron los vuelos. Y pasó una semana. Y pasó un mes. Y pasaron 2. Y él no cruzó. Y ella no cruzó. Escucha ahora las palabras de Amanda Miguel, contadas por ella misma, en el programa Ventaneando. Dijo: él nunca regresó, y yo nunca fui. Y dijo más. Dijo que al final él le rogaba. Y esto lo dijo ella, no yo. Dijo que eso le encantaba. Me rogó. Y dijo que justo cuando él empezó a rogarle, fue cuando ella ya no podía ir. Y después dijo la frase que se te va a quedar el resto del día. Dijo que su corazón se partía en 2, porque ella sabía que él estaba desesperado por ella, y que él sintió que ella lo había abandonado. Que él sintió que ella lo había abandonado. Detente, detente y piénsalo. Toda su vida, el que se iba era él. A los 19 años, con una hija de 1 año en brazos, se me hizo fácil decir adiós. Con los romances pasajeros que él mismo confesó, con los pretextos para acercarse a otra, con las fantasías que publicaba en redes sociales a los 69 años, toda su vida, la puerta la cerraba él. Y ahora, por primera vez en 70 años, la puerta se cerró del otro lado, y no había manera de abrirla. Diciembre de 2021. Después de 8 meses, Diego Verdaguer por fin sube a un avión. Va a Los Ángeles. Va a pasar las fiestas con su mujer, con su hija y con su nieto recién nacido, al que casi no conocía. 8 meses sin abrazarla. Y por fin va en camino. Y en el trayecto, empieza a sentirse mal. Llega a la ciudad donde está ella. Y no puede verla, porque llegó con COVID. Y con COVID, en diciembre de 2021,
lo primero que se hacía era aislarte. Imagina la escena. Imagínala de verdad. 8 meses esperando ese abrazo. 8 meses de llamadas, de mensajes, de él rogando y ella sin poder viajar. Y cuando por fin está en la misma ciudad, lo separa un vidrio. Y todavía falta lo peor. Porque Amanda Miguel contó, en enero de 2026, en una entrevista con Jesse Cervantes, que los dos estuvieron hospitalizados al mismo tiempo, en la misma ciudad, los dos, enfermos, en camas distintas, y los protocolos médicos no los dejaron estar juntos, los dos en el hospital, a minutos de distancia, y no pudieron acompañarse. Y ella contó algo más, que es lo más Diego Verdaguer que se ha dicho jamás de él, que ahí, en esa cama de hospital, con COVID, con 70 años, con los pulmones peleando por cada respiración, él seguía trabajando, desde el teléfono. El teléfono, ese teléfono, el mismo objeto que ella le revisaba en los 80 buscando la verdad, el mismo aparato donde él publicó la foto del beso, el mismo donde ella le escribió las 4 palabras. Y al final, ese teléfono fue lo último que le quedó en las manos. Ella le pedía que descansara, que soltara el celular, que se dejara cuidar. Él no soltó nada, y todo eso ocurrió en Navidad y en Año Nuevo. Ella misma expresó después su inconformidad con el seguimiento médico que hubo en esos días, entre las fiestas. Es su testimonio, y es su dolor, y no vamos a poner un hospital en el banquillo. Pero piénsalo, Nochebuena, Año Nuevo, un hombre que llevaba 8 meses sin ver a su esposa, aislado, enfermo, solo, en un cuarto de hospital, contestando mensajes de trabajo. El 27 de enero de 2022, por la tarde, Diego Verdaguer murió en Los Ángeles. Y ahora escucha lo último que hizo. Horas antes de que se anunciara su muerte, apareció una publicación suya. Una foto de los dos, juntos, en una playa. Los dos jóvenes. Los dos felices. Y encima, un pedazo de su propia canción, La Ladrona. Escribió que nunca se cansaría de dedicársela. Y que ella era, y sería siempre, la ladrona que me robó el corazón. Ese fue su último acto público en este mundo. Una canción de amor, para la mujer que no había podido abrazar en 8 meses. Y a las 12:17 de la madrugada, ella contestó, debajo de esa foto, 3 palabras, siempre te amaré. 12:17 de la madrugada. Él ya llevaba horas muerto. Ella le contestó de todas formas. Y ahí, en esa pantalla, quedó la conversación más triste de la música latina. Un hombre mandándole una canción a su esposa desde un hospital, y una viuda respondiéndole a un teléfono que ya nadie iba a revisar. Dobles vidas no funcionan. Ella lo escribió como un reproche, con rabia, con celos, con 45 años de cosas guardadas, y terminó siendo una profecía. Porque al final, las 2 vidas de Diego Verdaguer, la del hombre que se iba y la del hombre que amaba, se juntaron en una sola imagen. Un señor de 70 años, solo, en una cama, mandándole una canción de amor a una mujer que no podía llegar. Y esa mujer llegó tarde. Por primera vez, la que llegó tarde fue ella. Y ahora, la parte que casi nadie conoce. Porque lo que se siembra, se cosecha. Pero a veces, la cosecha no es un castigo. A veces, es algo mucho más extraño. Empecemos por una ironía que duele. Años antes de morir, en una entrevista con el periodista Carlos Marín, Diego Verdaguer contó algo con toda naturalidad. Dijo que estaba registrado como donador de órganos, que así estaba escrito, que si él se moría, quería que su cuerpo sirviera para salvarle la vida a alguien más. Ese era su deseo, documentado, en su testamento que él mismo dijo que tenía preparado, firmado y que iba actualizando con los años. Y entonces llegó el COVID, y con COVID no se dona nada. El hombre que quiso repartir su cuerpo para salvar vidas fue incinerado. Su familia decidió despedirlo en privado, sin cámaras, sin multitudes. Ni siquiera pudo dar lo último que quería dar. Y sus cenizas, mira lo que hicieron con sus cenizas. Las partieron en 2. Una mitad se quedó en la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México, porque él era devoto de la Virgen, porque México lo había adoptado, y él se había hecho mexicano hasta los huesos. Y la otra mitad se quedó en Hollywood, en California.
porque amaba ese lugar, porque ahí estaba su otra casa, su otra vida, su otro mundo. Detente y piénsalo un segundo. 2 países, 2 ciudades, 2 mitades, hasta en la muerte, 2 vidas. Y ahora, el fuego. ¿Te acuerdas de la casa del árbol, en Tlalpuente? La casa que ellos construyeron alrededor de un árbol gigante porque no quisieron cortarlo. La casa que aparece en el video de Simplemente Amor. Esa casa se quemó. Diego y Amanda no estaban dentro. No hubo heridos, pero perdieron sus cosas, perdieron los recuerdos, perdieron el bosque que habían sembrado con sus propias manos. Y él mismo contó quién los ayudó a levantarse cuando se quedaron sin nada. Juan Gabriel. Ahí quedó todo. Un capítulo cerrado. Una desgracia vieja. Hasta enero de 2025. 3 años después de enterrar a su marido, Amanda Miguel vivía en Altadena, California, junto a su hija Ana Victoria y sus nietos. Y llegó el fuego otra vez. Los incendios de Los Ángeles arrasaron ese vecindario. Las evacuaron de emergencia. Salieron con lo puesto, con una bebé de 2 meses en brazos, con un niño pequeño repitiendo, sin entender nada, las palabras de su abuela frente a la cámara. Y esas palabras fueron estas: no tenemos casa por ahora. Se quemaron todas las casas de Altadena. No podemos entrar. Es una tragedia. Piénsalo. Escúchalo otra vez. No tenemos casa. El fuego ya les había quitado una casa en México, hace muchos años, y volvió por ella, en California, sin marido. Y según lo reportado por el diario Milenio, mucho después seguía sin tener un hogar propio. Y esto ya no es karma. Esto ya no es lo que se siembra se cosecha. Esto es otra cosa, porque si estamos siendo justos, y aquí tratamos de serlo, la que más perdió en esta historia no fue el hombre de la doble vida, fue ella. Y sin embargo, escucha lo que dijo. Cuando la prensa le preguntó por las traiciones, por las mentiras, por la canción, por todo lo que él confesó en televisión, Amanda Miguel no se escondió. Dijo, con la cara al frente, que lo perdonó. Y dijo algo más, que no se arrepiente. Y hoy, ya viuda, ya sin casa, dice otra cosa que a mí me parece la frase más digna de todo este video. Dice que aprendió a estar sola. Aprendió a estar sola. En abril de 2026, cuando él habría cumplido 75 años, ella escribió: vivimos 47 años juntos, y éramos el uno para el otro. 47 años. Después de todo, ese perdón, no lo pidió nadie por ella, lo eligió ella. Y falta una última cosa, la más increíble de todas. Después de su muerte, Ana Victoria entró al estudio de su padre y encontró un proyecto sin terminar. Diego había querido rescatar aquel disco de 1976, el del inicio, el que tenía Volveré, pero la cinta original estaba dañada. Ruido, suciedad, la voz apagada. El productor Gabriel Vivar Sierra pasó un año entero intentando limpiarla con métodos tradicionales. Y fracasó. Y entonces recurrieron a lo último que existía. Una tecnología de inteligencia artificial, la misma que se desarrolló para el documental de Peter Jackson sobre The Beatles. Una máquina que separa el sonido en capas y saca la voz humana desde el fondo del ruido. Y funcionó. 10 canciones. Su voz, limpia, brillante, al frente, como si tuviera 25 años otra vez. Se publicaron el día del 2º aniversario de su muerte. Y aquí está la última ironía de esta historia. El hombre que desconfiaba de lo que le vendían. El hombre que hablaba de mentes perversas y de manipulación, terminó rescatado por una máquina. Y le devolvieron la voz. Diego Verdaguer no fue un villano. Fue un hombre que a los 19 años aprendió que irse era más fácil que quedarse. Y que pasó los siguientes 50 tratando de desaprenderlo. Casi lo logra. Vuelve conmigo, por última vez, a esa foto de septiembre de 2020. Él, besando a otra mujer, escribiendo que cumplió una fantasía. Ella, debajo, escribiendo 4 palabras. Y él, en silencio. Sin contestar. Sin borrar nada. Durante años pensamos que ese silencio era desprecio, o soberbia, o indiferencia. Ahora ya lo sabes. Ese silencio era un hombre que sabía que ella tenía razón. Y ese bigote. El bigote que nació cargando ladrillos en una obra de Buenos Aires. Cuando no tenía nada y nadie sabía su nombre, se lo llevó puesto hasta el último día.
Dobles vidas no funcionan. Se lo dijo su esposa. Se lo dijo el tiempo. Y al final, se lo dijo la muerte. A las 12:17 de la madrugada. Ahora te toca a ti. Amanda Miguel, ¿de verdad lo perdonó o simplemente aprendió a vivir con ello? Escríbelo abajo, sin miedo. Y la pregunta difícil, la que te va a costar contestar con honestidad. Si el hombre que amas te hubiera rogado durante 8 meses, ¿tú habrías ido? Piénsalo bien antes de responder. Suscríbete a este canal, porque aquí no inventamos amantes, ni escándalos, ni pleitos por dinero. Aquí contamos lo que está documentado y lo que ellos mismos confesaron. Y todavía faltan las historias que nadie se atreve a contar.